Rectificación trifásica de media onda controlada. Bueno, lo que vamos a tratar ahora en este video es las características generales de un rectificador de media onda controlado. Nosotros ya vimos en los otros videos que decimos que utilizamos un rectificador controlado cuando necesitamos variar la tensión de salida. Generalmente las aplicaciones son los motores de corriente continua, donde queremos controlar la velocidad y eso se hace a través de la tensión de armadura. También los procesos electrolíticos, de soldadura y para fuentes de inversores, digamos, en general, que, digamos, cuando yo quiero controlar un motor de inducción, primero tengo que rectificar la tensión de línea y esa tensión rectificada pasa por otro convertidor, que es un inversor, que me da una tensión de salida de la frecuencia y la amplitud necesaria para controlar dicho motor. En particular, cuando tengo un rectificador trifásico de media onda, voy a controlar los ciclos positivos. Este sería un esquema muy básico. Fíjense que yo ahora saqué, en este caso particular, saqué el esquema, digamos, con los tiristores, perdón, con los transformadores. Solamente tengo las ramas con los 3 tiristores y las fuentes. Estas serían las tensiones del secundario, en definitiva. Los tiristores, nosotros dijimos, cuando vimos el monofásico, que el diodo se cambiaba por un tiristor. El tiristor era un dispositivo que para conducir, un dispositivo, digamos, de potencia controlado, que para conducir tenía que estar polarizado, o sea que tenía que tener una tensión ánodo-cátodo positiva y un pulso en el gate de forma tal que habilite la conducción y que se cortaba cuando se extinguía la corriente, no importaba en ese momento mientras está conduciendo cuál es la tensión que hay en sus bornes. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Va a conducir, por ejemplo, el tiristor asociado a la fase 1, va a circular corriente, después va a conducir el tiristor asociado a la fase 2 y la corriente de carga va a circular por él y finalmente va a conducir el tiristor que está conectado a la fase 3, seguirá la corriente de carga a través de él y el proceso se va repitiendo del mismo modo para cada ciclo de las senoides de entrada. Bueno, ¿cómo va a ser la conducción, digamos? ¿Cómo van a ser las formas de onda? Bueno, fíjense, acá nosotros tenemos una situación donde estoy disparando para un ángulo θ1 igual a 60 grados. Es decir, que yo me tengo que sincronizar con el cero de la tensión de fase asociada a cada tiristor. ¿Sí? Entonces, si yo decido que disparo a 60 grados, tengo que enviar un pulso al gate del tiristor en ese ángulo, tengo que esperar el tiempo necesario, disparo, se establece la conducción y obviamente que la tensión de dicha fase va a pasar a la carga, o sea que la tensión de carga va a ser esta que está aquí. Y la conducción va a seguir mientras haya corriente, ¿sí? Y al llegar aquí, haya o no haya corriente, más allá de eso, por la carga estoy hablando, disparo el tiristor 2. Entonces cuando disparo el tiristor 2, ¿sí? Este entra en conducción y este se apaga. Y la corriente circulará por este. Y así sucesivamente. Entonces la tensión que voy a ver en la carga es esta que está aquí, ¿no? O sea, también va a tener pulsación 3, pero va a estar como recortada respecto de la tensión que teníamos cuando tenía rectificación a diodos. Este es el caso particular, digamos, donde θ1 vale 60.
La forma de onda, ¿cómo va a ser? La vamos a ver acá abajo. Si yo tengo una carga resistiva pura, voy a copiar la forma de onda de la tensión, que sería la que está en color verde. Si tengo carga RL, voy a tener, digamos, una curva más aplanada y más continua. Y cuando tengo, si tuviese una carga inductiva pura, voy a tener una corriente constante a la salida. Bueno, la tensión en el diodo va a ser, fíjense, en el diodo no, en el tiristor va a ser 0 cuando conduce y cuando no conduce va a pasar lo mismo. Voy a ver si este está cortado, voy a ver, y está conduciendo el B2, voy a ver en bornes B1 menos B2. Y luego voy a ver B1 menos B3. O sea, eso no cambia porque la topología no cambió, lo único que cambié fue el dispositivo de potencia. Bueno, entonces acá voy construyendo esas señales. Lo que aparece de diferente es que la tensión que veo cuando está cortado puede ser positiva, digamos. Antes tenía la tensión esta de puntos, ¿se acuerdan? Esta es la formita que tenía antes. Bueno, y el valor de tensión inversa va a ser el mismo acá, ¿no? Que era raíz de 3, B máxima. Bueno, fíjense, el ángulo de disparo, θ1, va a estar entre 30 y 180 grados, ¿sí? Con 30 grados se va a comportar como como si fuese rectificación a diodo, digamos. Fíjense, entonces yo digo, uno podría pensar, bueno, esto se puede comportar como un tiristor a diodos, depende como un tiristor, como un rectificador a diodos, ¿sí? Según cómo lo dispare. Bueno, fíjense, entonces uno tendería a pensar que el ángulo de disparo tendría que ir entre 30 y 150 grados, que era donde disparaba el diodo, donde conducía el rectificador a diodo. Bueno, veamos por qué es eso, digamos. Acá yo estoy diciendo que va entre 30 y 180 grados. Entonces digo, bueno, veamos, ¿podría disparar antes? Vamos a suponer que está todo desenergizado, que están todos los tiristores cortados y yo disparo acá. Si yo disparo acá, el tiristor va a estar polarizado correctamente, le pongo un disparo y bueno, y va a conducir. No hay ningún motivo para que no lo haga. Entonces, conduce, va a haber circulación de corriente, va a conducir, hasta que llego a este ángulo del segundo, de la segunda columna del rectificador. ¿Y qué pasa? Disparo acá. Pero cuando disparo acá, el tiristor 2, como está conduciendo el tiristor 1, lo que está viendo va a ser BS2 menos BS1. Y vemos que BS2 menos BS1 es negativo. O sea que en sus bornes tiene una tensión negativa. Por lo tanto, no va a disparar. Entonces va a seguir conduciendo el tiristor 1 hasta que se corte en algún momento, porque la corriente se extinguió. Y entonces va a estar nuevamente todo parado hasta que se dispare el tiristor 3. El tiristor 3 va a poder conducir, del mismo modo que conducía el 1. Y va a conducir hasta que disparo el tiristor 1. Pero nuevamente el tiristor 1 ahora en sus bornes está viendo BS1 menos BS3, que es negativa, por lo tanto no va a conducir. Entonces si yo disparo antes de los 30 grados, lo que va a pasar es que voy a conectarme, digamos, con la carga un ciclo sí, un ciclo no. Entonces, si yo quiero controlar una tensión, porque para tener un valor determinado no lo voy a tener. Bueno, pero en cambio, si disparo más allá de los 150 grados, ¿qué va a pasar? Supongo que disparo por acá. Bueno, disparo, conduce el tiempo que tenga que conducir hasta que la corriente se anule
y el tiristor 1 se corte. Bueno, seguirá cortado hasta que se dispare el 2. Y el 2 va a conducir el tiempo que le corresponda hasta que se corte. Y luego va a ir a disparar el 3. O sea que acá sí vemos que más allá de los 150 grados puedo disparar. Allí no habría problemas. Por lo demás, la tensión en la carga va a tener pulsación 3 respecto de la tensión de entrada. Y otra cosa que vamos a ver también es que si yo disparo, si tengo carga resistiva pura y disparo entre 30 y 60 grados, ¿sí? Entre 30 y 60 grados voy a tener conducción continua, es decir, la tensión en la carga, en la corriente en la carga no se corta, ¿sí? Este sería el límite. Fíjense que la corriente arranca en los 60 grados y justo cuando se corta arranca el otro. O sea que sería el límite de conducción continua. Si el ángulo es mayor, ¿sí? La corriente va a arrancar luego, para carga resistiva, ¿no? Se corta acá y va a haber este pedacito que no va a haber corriente hasta que vuelva a arrancar. Bueno, acá tenemos unas formas de onda correspondiente a un ángulo de disparo θ igual a 90 grados. Sí, estamos hablando de carga resistiva pura, ¿no? Fíjense que la tensión tienen estos piquitos y la corriente, ¿sí? Va a copiar la tensión. Lo que cambia ahora es que durante el tiempo en que la corriente está cortada, el tiristor solo va a ver, los tiristores en sus bornes, porque están los tres cortados, van a ver solamente la tensión propia, digamos. ¿Sí? No se va a conectar con otra, no va a haber la diferencia de la tensión propia menos el que conduce, porque no hay ninguno conduciendo. Entonces, cuando construyo la tensión, cuando conduce, vale 0. Cuando no hay corriente, veo la tensión propia de la fase a la que estoy conectado. Y cuando empiece a conducir otro, voy a ver la tensión de la fase a la que está conectado el tiristor menos la del que está conduciendo. Y fíjense que acá va tomando valores positivos más grandes. Creo que había otro. Bueno, sí, hasta acá. Bueno, lo que tenemos que ver ahora es qué pasa cuando tengo carga RL. ¿Sí? Cuando tengo carga RL va a pasar lo mismo que pasaba antes, digamos, ¿no? Fíjense, esta es una situación donde estoy disparando con θ1 igual a 120 grados, ¿sí? Pero ahora la corriente no copia la tensión, sino que tiene la evolución correspondiente a la de un circuito RL. Entonces sigue habiendo más corriente por más tiempo, superado el ciclo positivo de la tensión. Entonces, ¿qué ocurre? La bobina va a forzar la conducción hasta que la corriente se extinga y por lo tanto el tiristor va a seguir conduciendo, ¿sí? Y bueno, y la corriente va a seguir conduciendo hasta que se extinguió. Entonces a la salida voy a ver un cierto tiempo entre pi y θ2 de tensión negativa a la salida. Luego se corta y empieza nuevamente el ciclo. Y acá nuevamente construyo la tensión en bornes. Digamos, acá como que volvería a tener los problemas que tenía en el media onda, en el media onda que no era controlado tampoco, monofásico. Bueno, y acá nuevamente vamos construyendo la tensión en el tiristor. Hay partes donde vale BS1, donde está cortado, y hay partes donde vale BS1 menos la tensión del que está conduciendo, que son todos estos pedacitos que están acá. Estos son un montón de curvas, en el apunte hay un montón de curvas, vayan viéndolas y vayan siguiéndolas porque puede resultar un poco aburrido, pero es importante familiarizarse, digamos, con todo esto, ¿no? Para tener manejo, porque si no uno se marea con tantas cosas. Pero tómense el tiempo y vayan revisándolas y analizándolas.
No es nada difícil, hay que tener un poquito de paciencia, pero es importante que lo hagan, porque está bueno poder interpretar lo que pasa. Bueno, y acá tenemos una situación, digamos, donde tenemos eh, una carga RL, ¿sí? Y un ángulo de 90 grados. Y tenemos conducción ininterrumpida. Fíjense que nosotros, cuando teníamos carga resistiva, decíamos la conducción ininterrumpida termina para θ igual a 60 grados. Ahora, como tengo carga RL, que la corriente sea plana, ¿sí? Podría tener esta situación. Estoy disparando en 90 grados, pero igualmente tengo conducción ininterrumpida. Y bueno, y obviamente va a haber un pedazo, digamos, de tiempo entre pi y θ2, ¿sí? Entre pi de la fase anterior y el θ2, bueno, esto está tomado desde este cero, ¿no? Entre pi y θ2, donde voy a tener una tensión negativa a la salida. O sea que el valor medio va a cambiar ahí. Bueno, y acá nuevamente, fíjense que vamos teniendo, acá sí, siempre, o sea, tengo la tensión cero cuando conduce y cuando no conduce veo la propia menos la del que está conduciendo. Nada más que se va deformando respecto de la que vimos de diodo y va tomando valores positivos más altos que el valor máximo de la propia tensión. Bueno, ¿y acá qué tenemos? Tenemos los valores que nos interesan, digamos, y valor de tensión media. Fíjense, la tensión media la voy a calcular aplicando la fórmula, ¿sí? Nada más que ahora voy a integrar entre θ1 y θ2, ¿sí? Que es cuando el tiempo en el que está conduciendo, o sea, voy a integrar uno de estos piquitos. Yo sé que tengo que integrar en un intervalo 3 piquitos. Integro uno solo y lo multiplico por 3. Y voy a integrar la senoide entre θ1 y θ2. Entonces, bueno, resuelvo y tengo una expresión del valor medio, que es válida para cualquier tipo de conducción, continua y discontinua, ¿no? Porque es una fórmula que la aplico. Pero ahora bien, ¿qué pasa si yo tengo conducción continua? Si yo tengo conducción continua, ¿sí? Yo sé que cada uno de ellos, yo sé que 3 piquitos son 2 pi. O sea que cada uno de estos piquitos va a ser 2/3 de pi, o sea, 120 grados. O sea, porque siempre hay conducción, entonces siempre va a haber una fase que está conectada. Como es balanceado, digamos, el funcionamiento, cada uno de los tiristores va a conducir 120 grados, en las condiciones que sea, y va a conducir desde que lo disparo hasta el θ2, que va a ser 120 grados después, porque siempre va a conducir 1/3 del periodo total de los 2 pi. Entonces yo digo, bueno, hago un cambio de variable. Yo sé que el θ1 va a ser 30 más alfa, porque 30 siempre voy a disparar después de 30 grados, porque ya sé que cuando tomo un ángulo menor no anda bien. Entonces lo expreso como 30 más un alfa. Y el θ2, si es conducción continua, yo sé que va a ser 120 más θ1, o lo que es lo mismo, 150 más alfa. Entonces, ¿qué pasa? Si yo reemplazo esto en esta fórmula que está acá, ¿sí? Con las equivalencias trigonométricas y bla, 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 llego a que la tensión media va a valer 3 raíz de 3 sobre 2 pi b máximo por coseno de alfa. Y este valor es el valor de la rectificación no controlada, es decir, la rectificación a diodo, que le habíamos llamado U sub C0. Entonces la tensión es, la tensión media va a ser la tensión máxima, que es la de rectificación a diodo, por el coseno de alfa, que es el ángulo con el que estoy disparando. Y si alfa es igual a 0, ¿sí? Quiere decir que θ1 es 30 grados, estoy trabajando como si fuese un diodo,
rectificación a diodo, entonces tengo efectivamente el valor medio de la rectificación a diodo. Todo esto vale cuando tengo conducción ininterrumpida, porque estos cambios de variables solo son posibles si cada uno de los tiristores conduce 120 grados, y eso solo se da cuando tengo conducción ininterrumpida. Por otro lado, bueno, la potencia en la carga para carga resistiva será tensión media al cuadrado sobre R, y la corriente también, digamos, yo tendría que integrar la fórmula de la corriente. Bueno, la expresión de la corriente es la tensión sobre la resistencia. La resistencia la saco fuera de la integral y me queda tensión media sobre R. Cuando estoy trabajando con el valor eficaz, ya se complica un poco más porque tengo una expresión, digamos, más compleja, que tengo que integrar entre θ 1 y θ 2. Bueno, si estoy en modo de conducción continua, haciendo todos los cambios de variable, voy a llegar a esta expresión que es un poco más simple, digamos. Y efectivamente, si alfa es igual a 0, llego al valor de rectificación a diodo, que era 0,8407 de máxima. Si alfa es igual a 90, tendré este valor que está acá. Siempre estoy hablando de modo de conducción continua, o sea, porque cuando uso alfa es porque estoy usando ese cambio de variable que vale solo para conducción continua.